Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a continuar con el tema de la relación jurídico-tributaria. El día anterior nos quedamos hasta la explicación de las características de la relación jurídico-tributaria. El día de hoy vamos a ver parte de los elementos de esa relación jurídico-tributaria. Para principiar, tenemos el elemento personal. El elemento personal se refiere a los dos sujetos que participan en esa relación, como se los he mencionado, el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿A quién se considera el sujeto activo? Siempre va a ser el Estado, pero el Estado manifestado a través de las instituciones que han sido legalmente facultadas para el cobro de los impuestos. En este caso, tenemos a la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la que controla, fiscaliza, recauda la mayor parte de los impuestos existentes en el país. Luego tenemos a las municipalidades, que les toca recaudar y fiscalizar lo referente al impuesto único sobre inmuebles. El INGUAT con el impuesto del turismo. También tenemos el Ministerio de Energía y Minas con los derivados del petróleo. O sea, cuando compramos combustible de cualquier clase, va recargado el IVA y el impuesto que grava lo que estamos comprando. Si mal no recuerdo, esos fueron los que les mencioné también en el semestre anterior. Todos estos entes que acabo de mencionar son entes que han sido facultados por la ley. O sea, son sujetos pasivos contemplados en la ley para poder recaudar, fiscalizar y sancionar en caso no se paguen los impuestos. Cualquier otro sujeto que pretendiera cobrarnos un impuesto y no está regulado en la ley, pues se estaría cometiendo un acto ilegal. Luego tenemos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, pues según la doctrina, es toda aquella persona sometida al imperio de una ley tributaria por el hecho de estar ubicado dentro del hecho generador que contempla dicha ley. O sea, todas las leyes tributarias que contienen impuestos tienen hipótesis. Esas hipótesis es a las que se les llama hechos generadores. Y cuando un sujeto se ubica dentro de esa hipótesis o esa condición, automáticamente le nace la obligación del pago del impuesto. La regulación legal nuestra y la doctrina difieren en su clasificación. Yo hoy les voy a explicar los sujetos pasivos desde el punto de vista de la doctrina. Sin embargo, para ustedes es lectura obligatoria leer del artículo 17 al artículo 29 del Código
del Código Tributario, que es donde se clasifican a los sujetos pasivos, o sea, como los clasificó el legislador guatemalteco. En la doctrina, el primer sujeto pasivo que se menciona es el contribuyente. Y por eso ustedes se dan cuenta que cada vez que se habla de impuestos hablan de contribuyente. Porque en la doctrina es el nombre convencional que se le da al sujeto pasivo. Sin embargo, el sujeto pasivo es el destinatario legal tributario. Recuerden que es una característica que mencionamos. Es el destinatario legal tributario, el que la ley señala como obligado al pago. Es el que una vez que se ubica dentro del hecho generador, le nace la obligación. Yo no soy propietario de un bien inmueble, realizo una compraventa, lo inscriben a mi nombre, automáticamente estoy dentro de la condición que establece esa ley de ser propietario. Y entonces automáticamente me nace la obligación del pago del IUSA. Y así podríamos seguir mencionando ejemplos como el impuesto de circulación de vehículos, los propietarios de vehículos. Y en esa ley se mencionan todas las clases de vehículos que pueden estar sujetos al pago del impuesto los propietarios. También podemos mencionar, en el caso de los profesionales, el impuesto sobre la renta. Prestan sus servicios y con esa ley pues están sujetos al pago del impuesto. Por otro lado, según la doctrina, están los responsables solidarios. Los responsables solidarios es aquella figura que sin tener que haber cumplido con el hecho generador, se ubica a la par del que cumplió el hecho generador y automáticamente por mandato legal le nacen las mismas obligaciones que el destinatario legal tributario. Pero fíjense bien, no lo hace a un lado, sino que a la par de él adquiere las mismas obligaciones tributarias. Por eso se llama responsable solidario. Este responsable solidario pueden ser los padres, que van a ser también representantes de menores cuando no están los padres, o de incapaces. En todos los casos, cuando estos manifiesten capacidad contributiva. Pero un padre, por ejemplo, que no tiene inmuebles, no tiene carro de él, ni de la esposa, mucho menos van a tener los hijos. Si ellos no tienen inmuebles, únicamente sería por herencia. Y si fuera por herencia, entonces estaríamos hablando de los administradores de la mortual. En este caso podrían ser los padres. O ya una donación que aceptan a los menores que la aceptan los padres, ellos serían los responsables ante las municipalidades para el pago del IUSI. También se pueden mencionar los representantes legales de sociedades. O sea, a la par de la persona jurídica, surge el representante legal, que puede ser el presidente del Consejo de Administración, el gerente general o un gerente. Una vez le dan representación legal, se convierte en un responsable solidario, según la doctrina. Los mandatarios. Nosotros los abogados podemos recibir mandatos. Lo común para nosotros es que recibamos mandatos especiales judiciales, pero ahí eso no implica responsabilidades con respecto al fisco.
Pero cuando aparte de darnos el mandato judicial, también nos dan el mandato para administrar una finca, por ejemplo, o para administrar 3 inmuebles, en lo que es el cobro para el cobro de las rentas, porque se va al extranjero el propietario. Automáticamente el propietario ya no está aquí para pagar el UCI. Entonces el mandatario adquiere esa responsabilidad, se vuelve un responsable solidario. Por eso cuando ustedes estén en el ejercicio de la profesión tienen que tener mucho ojo para la clase de mandatos que les van a otorgar. Los mandatos especiales judiciales, pues ya saben ustedes que es para litigar. Pero ya cuando implica el manejo de bienes, o sea, de riqueza, eso ya conlleva otras responsabilidades como la que yo les estoy mencionando aquí. En el Código Tributario, los responsables solidarios los reconoce el Código Tributario en el artículo 26 como responsables por representación, y el contribuyente que está en el artículo 21. La doctrina también nos señala otra clase de sujeto pasivo, como es el sustituto. El sustituto es completamente diferente al responsable solidario, porque el sustituto, sin que haya tenido que ver con el hecho generador de una ley que crea un impuesto, llega a desplazar al destinatario legal del impuesto, al contribuyente, y al desplazarlo asume la responsabilidad de cumplir con la obligación tributaria. En nuestra legislación, yo solo conozco un caso en el que realmente el obligado al pago del impuesto es desplazado y automáticamente le quitaron la responsabilidad del pago del impuesto. ¿Y quién es este sujeto? Sustituto en nuestra legislación. Bueno, pues eso está relacionado con las compraventas FHA, o sea, las compraventas que están relacionadas con el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas. Todos los bancos del sistema financian esta clase de compraventas. Y en esta clase de compraventas, en las escrituras aparece el vendedor, el comprador y el banco. Al comprador, el banco le paga la totalidad del inmueble. El vendedor da en garantía hipotecaria al banco el inmueble, ya como propietario, porque en la misma escritura va incluida la compraventa y la hipoteca. La compraventa se celebra entre los dos particulares y el pago se financia dando el banco la cantidad que corresponda. Pero más adelante el comprador se hace responsable de esa cantidad de dinero y entonces se pacta la forma de pago, las cuotas. Generalmente son 20 años, pero hay créditos de 5, 10, 15, 20 años. En los 20 años pues son 240 cuotas mensuales, niveladas, consecutivas y vencidas. Pero ¿por qué se dice FH, el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas está involucrado? Porque esta institución fue la que calificó al comprador y que va a ser el deudor del banco. Y una vez aprobado el crédito por ellos, pues pasa al banco que va a financiar la operación.
En la escritura se pacta el monto mensual, o sea, una cuota nivelada. ¿Pero qué incluye esa cuota? El capital, los intereses, un porcentaje para el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, el valor del seguro de la vivienda y, fíjense bien, y la parte que corresponde al impuesto del IUCI. O sea, con ese contrato están desplazando al propietario del inmueble de la responsabilidad del IUCI, porque él se comprometió a pagársela al banco. Y entonces él paga su cuota mensual y el banco es el responsable de pagar el impuesto único sobre inmuebles. Y alguien se estará preguntando, ¿qué pasa si el comprador deudor deja de pagarle al banco? Pues el banco lo va a seguir pagando, es el responsable solidario. Entonces el banco perdió. No, no, porque el banco en su oportunidad va a ejecutar el crédito, se va a quedar con el inmueble después de todo el proceso. Y en la liquidación van a ir incorporados los intereses, la mora, el seguro, lo del IUCI. Y por esa cantidad es que se va a hacer la liquidación. Y al final, pues, se le va a adjudicar al banco y este vende el inmueble y recupera todo lo que pagó, todo lo que gastó. Los bancos nunca pierden. Ahí tienen ustedes, entonces, un ejemplo de sustituto, de acuerdo a la doctrina, conforme a esta ley del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas. Bien, otro de los elementos es el elemento temporal. Este elemento lo que nos señala es que toda ley que crea un impuesto establece un tiempo específico para realizar el pago, o sea, para cumplir con la obligación. Todos los impuestos tienen un plazo. Y a eso es a lo que más adelante ustedes van a oír que digo, ese es un pago normal. Hay un pago anormal, sí, el que se paga fuera del elemento temporal que fijó la ley que creó el impuesto. ¿Cuál es el elemento temporal del impuesto de circulación de vehículos? Menciono ese primero porque es el que acaba de vencer, ¿verdad? Del 1 de enero al 31 de julio. Y venció el lunes porque el último de julio cayó en día inhábil. Ustedes tienen ahí prácticamente 7 meses para que todos los propietarios de vehículos pagaran. ¿Pero por qué tanto tiempo? Pues la razón de eso es porque eran 3 meses nada más. Pero siempre había presiones para que el Congreso ampliara el plazo. Y empezaron ampliándolo 1 mes. Después lo empezaron a ampliar 2 meses. Luego fueron 3 meses. Y al final lo ampliaron hasta el 31 de julio. Y ahí se quedó. Y a partir de ahí ya no han autorizado ampliaciones, porque definitivamente eso sería causarle perjuicios al fisco, al propio Estado, porque no va a captar los impuestos. Si ya con todo ese plazo siempre la mayoría deja para el mes de julio el pago del impuesto, imagínense, siguen dando plazo, así son los chapines, todo lo van dejando para última hora, ¿verdad? Si hablamos del impuesto sobre la renta, para los que están en el régimen simplificado, donde están los profesionales, son 10 días. Vencido el mes, los 10 días hábiles siguientes hay que pagar el impuesto.
En el caso del IVA, los contribuyentes del IVA lo tienen que pagar al mes siguiente de vencido cada mes. El caso del UCI, ya lo leyeron ustedes, vencido cada trimestre del año, el mes siguiente. Abril, julio, octubre, enero. Son los meses siguientes al vencimiento de cada trimestre. Entonces, creo que no tenemos ninguna duda con lo que es ese elemento temporal. Es el tiempo que la ley señala para el pago del impuesto. Y desde luego, pues, si no lo pagamos, el sujeto activo tiene la facultad para cobrarlo coactivamente mediante el juicio económico coactivo. Luego del elemento temporal tenemos el elemento cuantitativo. Este elemento es aquel que se manifiesta, que se expresa en peso, en volumen, en altura, en precio, y es prácticamente el elemento material que contiene el hecho generador y que es el que permite fijar el monto del impuesto. En esa cuenta, si hablamos de peso, tendríamos que hablar de la ley de distribución del cemento, que por cada bolsa de 42 kilogramos, pues se tiene que pagar un monto que la ley ha señalado. Si mencionáramos la ley del impuesto específico de la distribución de bebidas alcohólicas, destiladas, y menciona ahí otras 3 clases de bebidas, siempre relacionadas con la cuestión alcohólica, pues en ellas lo que estamos hablando es la aplicación del litro, volumen. Depende de los litros que se distribuyan cada entidad, pues eso es lo que va a pagar de impuesto. Si hablamos del precio, nos estamos refiriendo al valor de las cosas. Pues ahí estamos hablando del IVA. Entonces, siempre el elemento cuantitativo vamos a decir que es la base mensurable. Es la base mensurable del aspecto material que contiene la hipótesis de una ley tributaria. Pero veamos el otro elemento que está íntimamente vinculado con este elemento material, y es el elemento impositivo o tasa impositiva. Son los porcentajes. Son los porcentajes que la ley señala que se le deben de aplicar al elemento material que señala el hecho generador de una norma. Pero también podríamos decir que son los parámetros que utiliza la ley para determinar el monto de la obligación tributaria. Si nos referimos a porcentajes, pues en la ley del IVA vamos a hablar del 12%. El UCI, 2,6 y 9 por millar. Porcentajes en el impuesto sobre la renta. Podemos hablar como hay varios regímenes, los que están en el régimen simplificado, hay tasas del 5% aplicados hasta 30,000 quetzales de ingresos, y si pasan de 30,000, pues una tasa específica de 1,500 más un 7% sobre el excedente de 30,000. Los 1,500 no son más que el 5% sobre 30. ¿Sí? Los 1,500 de base por 30,000 y un 7% por
lo que pase de 30,000. Y es la misma tasa impositiva la que se aplica a los que están en relación de dependencia. Pero hay una tasa para el otro régimen, no el simplificado, sino el que generalmente adoptan las empresas, porque ahí pueden utilizar deducibles. Ellos pagan un 25%. Y así podríamos mencionar, cada impuesto tiene una tasa impositiva a pagar. Y si hablamos de parámetros, pues también se utilizan en la ley del UCI. Dice hasta 2,000 no paga impuesto. Pero después dice de 2,000 a 20,000, 2001 a 20,000, el 6%. Y luego habla del otro porcentaje, que es el 9 por millar. Perdón, el 6 por millar, de 20,000 a 70,000, y de 70,000 en adelante el 9 por millar. El artículo 11 de la ley del UCI. ¿Y por qué les digo que están relacionados? Porque, por ejemplo, estos parámetros que les di en la ley del UCI es el valor de los inmuebles. Entonces, para poder determinar el monto, hay que hacer la operación para poder aplicar la tasa impositiva del elemento material y saber cuánto es lo que se va a pagar. En el UCI, ustedes compran un objeto de 100 quetzales, ese es el valor, el precio. Y entonces a ese precio le van a calcular el IVA. 12% son 12 quetzales, 112 quetzales. Cuesta 1,120. Pero en la ley del IVA se establece que este impuesto va confundido en el precio de las cosas. Sin embargo, cuando se creó el IVA en Guatemala con el decreto ley, lo crearon por separado. Tanto el monto del impuesto, tanto el monto de la venta, más tanto de impuesto, vale tanto. Y por eso es que muchos todavía nos preguntamos, ¿pero cuál es el valor real? Porque así fue como lo introdujeron en el momento que crearon el impuesto. Ahora, para saber el valor real, yo tengo una operación sencilla. Divido el monto del impuesto dentro de 1.12 y el valor resultante es el valor ya sin IVA. El monto total de lo que pagué del precio de una cosa, lo divido entre 1.12 y lo que me da como resultado pues, es el valor neto. El valor neto. A José González lo que le cuento es que tiene que leer obligatoriamente los artículos que mencioné. No es porque ahí los expliquen. Yo ya les expliqué lo que dice la doctrina. Ahí lo que les estoy pidiendo es que lean cómo clasifica nuestra ley a los sujetos pasivos. Bueno, luego tenemos entonces el elemento finalista. Todos los impuestos, ¿para qué fueron creados? Fueron creados para obtener recursos. Entonces todos los tributos tienen un carácter económico. Todo tributo lleva incorporado que persigue gravar donde hay riqueza. Porque lo que se pretende es porque esa es la verdad, quitar una parte de esa riqueza al sujeto pasivo. El fin del tributo entonces es generarle recursos al Estado. El fin del impuesto es generarle recursos al Estado para que éste pueda cumplir con sus fines. Y para eso el impuesto tiene que estar orientado a gravar donde hay riqueza, donde hay capacidad contributiva. ¿Y dónde se encuentran
manifestaba, hay manifestaciones de riqueza, pues donde hay capital, donde hay renta, donde hay patrimonios, cuando se están haciendo constantes contratos, los actos. Esos son elementos finalistas. Por ejemplo, en Guatemala, si yo soy un asalariado, que lo que gano en la U es lo que me sirve para satisfacer mis necesidades, pues definitivamente mi salario no es para generar riqueza. Pero si todo lo contrario, hay profesionales que ganan bastante dinero, ya tienen casas, tienen carros, tienen fincas, hay manifestación de riqueza. Y como dice el dicho, dinero llama más dinero, todo esto les está produciendo dinero. Esto ya es capital. Y ese capital, si no lo reinvierten, les genera más capital. Por ejemplo, yo estoy teniendo muchos ingresos, no sé en qué los voy a invertir, y momentáneamente los deposito en un banco, una cuenta de ahorro. Bueno, pues hay una ley que se llama Ley del Impuesto sobre Productos Financieros, el decreto 2695, en el cual el banco tiene la obligación de aplicar esa ley y descontar de esos intereses que se están generando una parte, de acuerdo a la tasa impositiva que se señala en esa ley denominada sobre productos financieros. Y esa misma ley les habla de otras circunstancias, no solo cuentas de ahorro. Cuando adquieren bonos con el Estado, los intereses que van a generar son gravados también con esa ley de productos financieros. Las rentas, o sea, las ganancias, también están afectas al impuesto sobre la renta. Entonces trataron de no confundir las rentas con el capital. Por eso dice impuestos sobre productos financieros. Y aparte las ganancias. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una fábrica de jabones. Y luego de pagar todos los impuestos, me queda una ganancia de 500,000 quetzales. Esa ganancia paga el impuesto sobre la renta. Pero esos 500,000 quetzales yo deposito, porque no sé en qué más invertir, 200 quetzales en un banco, 200,000 quetzales en un banco. Van a pagar intereses. A esos 200,000 se le aplica el impuesto sobre productos financieros. Compro bonos, también se le aplica a esa misma ley. El patrimonio, bienes inmuebles, el YUSI, vehículos, también es patrimonio, el impuesto de circulación de vehículos. Los contratos, ya van a ver ustedes, están grabados con el IVA y con el impuesto del timbre. Actos, como todos los que regula la ley del timbre. ¿Sí? Bueno, estos son los elementos de la relación jurídico-tributaria. Nos falta el elemento, el hecho generador. Y ese lo vamos a dejar para el próximo día. Sigo afónico. Y quiero resolver el laboratorio del YUSI. Después de dar la clase, de la segunda clase, les voy a mandar el laboratorio del impuesto del timbre. Este impuesto del timbre, les pido de favor que lo contesten para el miércoles.
Yo solo termino de explicar el hecho generador y entonces les voy a hablar del impuesto del timbre. Y esa misma noche les voy a mandar el impuesto del laboratorio del IVA. Y ese se los voy a explicar el miércoles, porque el lunes no hay clase, el miércoles siguiente, el 17. Ya averigüé hoy y los exámenes no van a ser la otra semana, sino después de la semana del 15. Así que todavía tenemos tiempo y por eso mismo no voy a correr. Bueno, ya tienen a la mano su ley del impuesto único sobre inmuebles. Se fijaron que es una ley tan fácil, tan sencilla de comprender, que está después del artículo 27 tiene lo referente a sanciones, pero son sanciones específicas por esta ley, que no tiene que ver con las sanciones del Código Tributario que también se le aplican, y tiene su parte procesal a partir del artículo 30. Pero en el artículo primero, bueno, déjenme decir que esta ley no se acerca ni por mucho a una ley técnica. Todo está cruzado. No se le denomina por su nombre, de acuerdo a la doctrina, a cada una de las figuras. En el impuesto único habla del periodo de imposición, el artículo 1, y de todo lo que está en el territorio. Luego, el 2 lo que hace es repartir lo que se capte del impuesto. Y al final, en la literal D, van a encontrar que dice que a las municipalidades les va a quedar el 100%, hasta cuando estas tengan la capacidad para poder administrar el impuesto. Y sucede que muchas municipalidades han pedido que les trasladen toda la base de datos y se las han trasladado y no cobraron el impuesto, no tenían la capacidad. Y se los digo por experiencia. Yo he llegado a algunas municipalidades a entregar el aviso de compraventa de un inmueble que está en su territorio y les pregunto por el departamento catastral y no tiene. Ah, sí, eso, hable con el secretario, él les haya recibido. O sea, me haya recibido y al archivo el aviso. O sea, no están cobrando el UCI. En la actualidad, todavía hay algunas municipalidades que no cobran el impuesto, que no han cumplido con lo que dice esta ley, y entonces el Ministerio de Finanzas no les ha trasladado la base. Y por eso todavía ellos cobran. Por si algún día se encuentran con que todavía hay una receptoría fiscal en algún municipio de aquellos lejanos. Luego, en lo que dice el objeto del impuesto, pues prácticamente es lo que está relacionado con el hecho generador. En el artículo 4 lo que les habla es del elemento cuantitativo, o sea, el elemento material a que se refiere la doctrina. Y después tenemos lo referente a los avalúos, el autoavalúo, cómo se van a modificar. Y algo que quería estar al principio, lo encontramos hasta el artículo 8, donde dice quiénes son los sujetos del impuesto. Y aquí habla de nuevo de los responsables solidarios, de los que la doctrina así señala. O sea, se dan cuenta que no hay una congruencia entre la doctrina y el Código Tributario, pero sí hay una congruencia entre la doctrina y el UCI al hablar de los responsables solidarios. Y ahí menciona ejemplos como los representantes de la mortual, albacea, los usufructuarios
de bienes inmuebles siempre que se inscriban en la matrícula. Y luego viene el elemento tasa impositiva, o sea, las tasas. Estábamos hablando de 2, 6 y 9 por millar en base a los parámetros que ahí se señalan. Nunca va a faltar las extensiones, quienes no pagan impuestos. Y en los siguientes artículos del 13 al 19, que dice cómo es que se va a administrar y fiscalizar, liquidar el pago. Lo importante de esto es el de la liquidación del pago del impuesto. Artículo 20, 21, 22 hasta el 24. Y lo referente a las sanciones en el capítulo 3. Bueno, una explicación muy general, se van a dar cuenta ustedes que los casos versan sobre situaciones, se dieron cuenta que versan sobre situaciones reales. En el primer caso, la respuesta es sí. Y la cita legal es el 9. ¿Por qué? Porque el administrador de la mortual es un responsable solidario. Lo menciona en ese artículo. Luego, el siguiente caso, ¿cuánto paga por trimestre? Pero yo les di dos datos, un valor de mercado y el de la compraventa. Nunca se les olvide que el valor de mercado de un inmueble, ese es el precio que yo le doy a mi inmueble. Yo llamo al evaluador y le digo, quiero vender mi inmueble. Dígame cuál es el valor que tiene en el mercado. Hay 3 clases de avalúos. Avalúo comercial, avalúo bancario y avalúo fiscal. El más alto es el comercial, desde luego, pero ese no tiene nada que ver con el fisco. Ese es un parámetro que voy a tener para vender un inmueble. El avalúo bancario lo hacen los bancos cuando van a constituir una hipoteca. Que si el inmueble vale 300,000, el avalúo bancario va a dar unos 200,000. O sea, no se exceden, tienen sus márgenes. Para que si en dado caso va a haber necesidad de un litigio, que el banco no pierda por los intereses que se acumulan. Y el avalúo fiscal, que es el más bajo, es el que está contemplado en esos artículos que les mencioné, del artículo 13 al 19. Entonces, aquí el valor que tenían que haber tomado ustedes es el de la escrituración. ¿Por qué? Porque yo como notario tengo que dar el aviso al catastro municipal y iba a quedar inscrito con los 280,000. Perdón, con los 175,000. 280,000 de valor de mercado, dijimos. Bueno, ¿cuánto paga por trimestre? Se lo voy a explicar una sola vez. Yo vengo y multiplico 175,000. En este caso se pasó de 70,000, entonces utilizo el 9 por millar. Entonces multiplico los 175,000 por 9. Y una vez que he multiplicado por 9, pues separo 3 cifras, porque lo estoy dividiendo entre 1000. Por eso dice 9 por millar. Entonces lo divido entre 1000, separando 3 cifras, y ese es el valor anual. Ese valor anual lo divido entre 4, que son los 4 trimestres. Y el resultado es el valor trimestral que hay que pagar después de cada trimestre. Y la ley dice
La ley dice en el artículo 22 que puedo pagar todo el año si quiero. Y en el artículo 21 dice cuándo es el pago del primer trimestre, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces la base legal aquí es el artículo 11 y el artículo 21. ¿Quién realiza la determinación del impuesto? Bueno, pues puede ser la municipalidad o el ICAI, dependiendo de quién tenga la administración. Los artículos son el 14, el 20 y el 21. 14, 20 y 21. Dice el otro caso, 4. Usted es un usufructuario de bienes del Estado, de una finca del Estado. Los usufructuarios de bienes del Estado pagan impuesto. Pues yo tengo que ver eso, el artículo 8, los sujetos del impuesto. Y entre los sujetos del impuesto están los usufructuarios de bienes del Estado, de último. Pues sí paga. Entonces me dicen, ¿debe pagar impuesto único? Sí. En su caso, ¿cuánto? No dije anual o trimestral. En el examen sí les voy a decir yo anual o trimestral, pero aquí no les dije si era anual o trimestral. Entonces ustedes, vuelvo a repetir, tuvieron que haber multiplicado 86.050, como se pasó de 70.000, tomo el 9 por millar, lo multiplican por 9, lo dividen entre 1.000 y es el valor anual, 774.45. 774.45. Y por trimestre, 693.61. 693.61. 193.61, perdón. 193.61 por trimestre. Artículos el 8, el 11 y el 21. En el caso número 5, dirán ustedes, no se confundió el licenciado al hacer sus preguntas. No, no me confundí. Es para ver si ustedes entendieron el artículo. En el artículo 21, en el artículo 23 se habla de cómo se modifican los valores de cada inmueble. Y dice que cuando se modifica el valor de un inmueble, entonces el impuesto, como va a ser más alto, se paga hasta el siguiente trimestre, no en el trimestre donde se hizo la operación de modificación. Por esa razón es que aquí se les dice, hoy compró un inmueble por la suma de 75.680 y el valor inscrito que tenía era 45.890. ¿Sí? ¿Cuánto pagó por el segundo trimestre? El segundo trimestre terminó en junio. Ustedes lo tuvieron que haber pagado en julio. El primer trimestre lo pagaron en abril. En esos 2 trimestres el valor que tenía inscrito era 45.890. Entonces ustedes tuvieron que haber multiplicado 45.890 por el 6 por millar. Dividirlo dentro de 4 es el resultado. Después de dividirlo de 1.000, dividirlo dentro de 4 para saber el valor del trimestre. Y les tuvo que haber dado 68.84 para el segundo trimestre. El tercer trimestre es julio, agosto y septiembre. Y la operación se está haciendo
día de hoy. Entonces ustedes no, el sujeto activo no les puede cobrar a ustedes sobre los 75,000 en el tercer semestre. Entonces, ¿cuánto pagará en el tercero? Lo mismo que pagó en el segundo y en el primero, 68,84. Pero en el cuarto trimestre, que empieza en octubre, noviembre y diciembre, ahí sí les van a tener que cobrar sobre los 75,000 y pico. Y en ese caso la respuesta es 170,28. Lean bien esos artículos 11, 21 y 23. 11, 21 y 23. El gerente de Empagua. Les hablo de los pozos que están ahí en la San Juan, después de donde está el Ix, como medio kilómetro arriba. Le preguntan si esos pozos de agua, el procesamiento que hay ahí, los inmuebles los Empagua paga el impuesto del using. Y valen 5 millones, dice. No pagan, están exentos. Están en el artículo 12, numeral 1. Dice, el Estado, entidades centralizadas, autónomas y las municipalidades. Pero es Empagua. Empagua es una empresa de la municipalidad de Guatemala. Ustedes, si contestaron, paga, es porque entonces no sabían que Empagua es la empresa municipal de aguas de la Municipalidad de Guatemala. Artículo 12, exentos, numeral 2, artículo 12, numeral 1. Hoy le notifican un avalúo y le dan el valor y usted no está de acuerdo. ¿Qué tiene que hacer? Pues impugnar en un plazo de 8 días. Si no lo impugnó en 8 días, se tiene por aceptado. Artículo 30, numeral B y D. Artículo 30, literales B y D. Literales B y D. B de bueno y D de dedo. El siguiente caso es por una deuda que tiene usted con la municipalidad por UCI. Y le notifican la liquidación, con la cual usted no está de acuerdo porque ya pagó. ¿Recuerdan que les dije que hay que guardar los recibos de pago? ¿Qué debe hacer? Impugnar. Y tiene 30 días. 30 días. Pero si se dan cuenta, esos 30 días están en el artículo 34. Perdón, 20 días están en el artículo 34. Siguientes a la fecha de la notificación. Entonces, ¿cuál es el plazo para oponerse? Entre los 20 días siguientes a la notificación, presentar su impugnación. Artículo 34. Y si no pagan, entonces dice que ya se podrá interponer el juicio económico coactivo. Les dejo de tarea para los curiosos. ¿En cuánto tiempo entonces podría interponer la demanda? ¿Cuál es el plazo para interponer la demanda en el económico coactivo de la municipalidad? Bueno, espero que la mayoría haya tenido buenas sus respuestas. Así es más o menos como vienen planteadas. Ya les conté que ya se amplió el plazo para
para los primeros parciales. Con respecto a los compañeros que se examinaron en la retrasada, hoy me comuniqué con las autoridades de la facultad y me dijeron que hasta esta semana van a restablecer el mecanismo para que puedan pagar y yo poder publicar las notas. Así que seguimos a la espera de que se resuelva esa situación. Nos vemos el miércoles entonces. Por favor, contestado el impuesto timbre fiscal para poder resolverlo. Muy bien, nos vemos el miércoles, señores. Pasen buena noche.